Les pido que abran sus Biblias en 2 de Timoteo, capítulo 2. 2 de Timoteo, capítulo 2. Hace muchos años atrás, cuando todos usaban la Biblia Reina Valera, todos podían hacer la página y encontraban, pero ahora ya no ocurre así. Hay que saber encontrar los libros de la Biblia. 2 de Timoteo, capítulo 2. Les voy a dar una ayuda. Está después de 1 de Timoteo. Bien. 2 de Timoteo, capítulo 2, versículo 1 y versículo 2. Perdón, vamos a leer desde el capítulo 1, versículo 15, hasta el capítulo 2, versículo 2. Capítulo 1, versículo 15, hasta el capítulo 2, versículo 2. Ya sabes esto, que me abandonaron todos los que están en Asia, de los cuales son Figelo y Hermógenes. Tenga el Señor misericordia de la casa de Onesíforo, porque muchas veces me confortó y no se avergonzó de mis cadenas, sino que cuando estuvo en Roma me buscó solícitamente y me halló. Concédale el Señor que halle misericordia cerca del Señor en aquel día. Y cuánto nos ayudó en Éfeso, tú lo sabes mejor. Tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Se encendió esto. Anthony, te apaga acá. Se encendió. Ahí está. No, apagarlo. Gracias. Muy bien. Vamos a orar una vez más. Padre, es increíble que una carta que fue escrita a un pastor joven siglos atrás tenga la trascendencia que tiene hasta el día de hoy para con nosotros. Te agradecemos que nos has dejado lecciones, enseñanzas sobre el liderazgo y el desarrollo del liderazgo desde el primer siglo de la historia cristiana y que persisten hasta hoy, y que no necesitamos cambiar nada y tenemos todo lo que necesitamos allí. Solo rogamos corazones atentos para escuchar lo que tienes para decirnos. Señor, poder aplicar de una forma práctica también lo que hemos escuchado antes. Queremos ser imitadores de Cristo, y Pablo fue imitador de Cristo, y aquí tenemos una de las maneras en que él imitó al Señor Jesucristo, que es haciendo discípulos y preparando líderes. Así que pido que me des la gracia en mis labios para poder expresar desde el corazón lo que tú tienes para nosotros. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Entrenando líderes en la iglesia local. Y lo que vamos a considerar en esta hora es que la fidelidad pastoral se demuestra al formar hombres que continúen la obra del Evangelio. El liderazgo fiel jamás existe por accidente, sino por una inversión intencional de otros con otros. Así que vamos a ver en primer lugar el modelo y el mandato de levantar siervos fieles, porque Dios no solamente llamó hombres fieles, sino que siempre los formó por medio de otros. Algunos ejemplos de entrenar hombres los tenemos en la Escritura. Por ejemplo, Moisés y Josué en Éxodo 33:11 nos dice que Josué era ayudante de Moisés. Josué sirvió a Moisés de cerca. Él observó el liderazgo de Moisés y recibió una unción pública de parte de Moisés y delante del pueblo para continuar la obra que había comenzado Moisés, que le había sido encomendado por Dios. Es decir, la transferencia de liderazgo fue intencional y fue planificada. También tenemos el caso de Elías con Eliseo. En 1 de Reyes 19, del 19 al 21, cuando es llamado Eliseo, y en 2 de Reyes 2, 9 al 15, tenemos la transferencia de Elías a Eliseo con el manto que le traspasa y el poder. Recuerdan que Eliseo pide una doble porción. Eliseo dejó todo, absolutamente todo, para seguir a Elías y sirviendo y aprendiendo hasta el momento final.
y recibió una doble porción del espíritu de su mentor y marcó una sucesión profética muy clara en las Escrituras. Y por supuesto tenemos el caso de Jesús y los apóstoles. En Marcos 3, versículos 13 al 15, encontramos la elección de los 12, y en Mateo capítulo 28, 19 y 20, tenemos lo que conocemos como la Gran Comisión. Sabemos que Jesús invirtió tiempo en los apóstoles, modeló la vida para los apóstoles y el ministerio a través de enseñanzas, a través de milagros y a través especialmente de la vida diaria. No siempre lo hizo de forma pública delante de todos, pero especialmente con los discípulos. Y su método fue el discipulado intensivo, preparándolos para que ellos repliquen la obra con las personas que seguían. Ustedes recordarán que los discípulos hacían muchas preguntas, y vamos a ver algo de esto al final de este estudio, en la importancia de las preguntas. Y finalmente, para usar un ejemplo, justamente el de Pablo con Timoteo, en Hechos 16, 1 al 3, tenemos el llamado de Timoteo. Dice la Escritura que Pablo quiso que Timoteo fuese con él porque tenía un buen testimonio. Pablo se recordaba la fe de Timoteo y la vocación de Timoteo en capítulo 1 de 2 Timoteo 2, versículos 5 al 7. Timoteo fue un joven compañero de ministerio que viajó y que sirvió con el apóstol Pablo. Recibió instrucciones detalladas sobre la doctrina y la administración de la iglesia, convirtiéndose en pastor y líder. Y en algún momento Pablo dijo: reciban a Timoteo porque él hace la obra como yo la hago. Pero bien, son ejemplos que tenemos en las Escrituras, pero queremos ver cómo este mandato de entrenar a hombres que leímos en 2 Timoteo 2 llega hasta nosotros. Y este versículo que leímos, lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros, es un versículo que es núcleo del discipulado y la multiplicación de líderes. Es decir, la instrucción de Pablo a Timoteo establece una cadena de discipulados de 4 generaciones. Pablo, Timoteo, hombres fieles, otros. Y este mandato está antecedido, escuchen con atención, por otro mandato igualmente fundamental, que es la necesidad de la gracia de Dios, que provee un continuo esfuerzo, porque la idea de esfuérzate en la gracia, en el griego significa sigue esforzándote o estás siendo esforzado por la gracia, es algo que yo recibo de Dios, es el mandato que Dios le da a Timoteo a través de un esfuerzo tanto para el entrenamiento de líderes como para soportar las aflicciones. Esta es la razón por la que yo leí los versículos anteriores, porque hay mucha opresión y mucha dificultad en Pablo, y Pablo le dice a Timoteo: tenés que sufrir penalidades más adelante, pero tenés que mantenerte fiel. Es decir, no le dio una palmadita acá, sino le dijo: tenés que esforzarte. Y esta manera de esforzarse es la multiplicación, es un empoderamiento diario, un fortalecimiento continuo que se requiere para llevar a cabo la tarea que Timoteo tenía, incluido lo que mencionó ya en capítulo 1. Ahora aquí en 2 Timoteo, observe bien, 2 Timoteo 2:2, hay 3 tiempos: pasado, presente y futuro. Es una forma de que nosotros tenemos para asimilar mejor el texto. Fíjense, el pasado, lo que has oído de mí. Eso es el pasado, lo que has oído de mí. ¿Y qué significa lo que has oído de mí? Ese es el contenido apostólico, nosotros diríamos la sana doctrina. Hechos 2:42, perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Y es claro que Timoteo vio a Pablo conducirse en diferentes lugares. Lo sabemos por 1 Corintios 4, Filipenses capítulo 1, no vamos a parar a leer todos estos textos, 1 Corintios 16, 1 Tesalonicenses capítulo 2. Pero lo que destaca aquí son las palabras, y que hay testigos que oyeron también lo que Pablo dijo: lo que has oído de mí ante muchos testigos. Es decir, no se puede transmitir lo que no se conoce o lo que no se cree. Y Pablo está llegando, sabemos por 2 Timoteo, que es el final de su vida, es la última carta que Pablo escribió, y quiere que Timoteo, dice en capítulo 4, quiero que vengas a verme. Y la preocupación por la obra en Éfeso requiere que al salir Timoteo para ir a ver a Pablo, tenga preparados hombres fieles y de carácter
que puedan continuar enseñando el mismo evangelio que aprendió de Pablo. Es decir, quiero que vengas a verme, pero antes de venir a verme, necesito que prepares hombres, y estos hombres tienen que ser fieles. Y la preparación de hombres tiene que tener esta misma visión. Esto requería que el mentor, Timoteo, fuera un fiel retenedor y guardador del Evangelio, como dice en capítulo 1. Retén la forma de las sanas palabras que de mí oíste en el pasado, en la fe y amor que es en Cristo Jesús. Guarda el buen depósito por el Espíritu Santo que mora en nosotros. Sin lo cual, el trabajo sería absolutamente en vano. En capítulo 3, versículos 10 y 11 de esta misma epístola no deja lugar a dudas de dónde venían las convicciones de Timoteo. Pero tú has seguido mi doctrina, conducta, propósito, fe, longanimidad, amor, paciencia, persecuciones, padecimientos como los que me sobrevinieron en Antioquía, en Iconio, en Listra, persecuciones que he sufrido, y de todas me ha librado el Señor. Y esto no deja lugar a duda de la vida de convicción de Timoteo. Es decir, la preparación de hombres tiene que tener esta misma visión. No es simplemente tener líderes que tapen agujeros o ausencias. Bueno, me voy, así que predicá vos. Bueno, no sé, encargate vos porque yo no voy a estar. No se trata de eso. Hombres fieles que puedan continuar transmitiendo el Evangelio con fidelidad. El liderazgo debe desarrollarse sobre la verdad absoluta de la palabra de Dios, no sobre opiniones personales. Me voy y más o menos conducite porque no sé, no tengo tiempo para enseñarte ahora. No. La enseñanza de la doctrina tiene que ser transmitida por líderes espirituales maduros, y la madurez no se obtiene después de un programa de 9 meses de entrenamiento o un seminario. No se obtiene de esa forma. Si bien, por supuesto, son cosas útiles y son necesarias, pero la madurez es una obra del Espíritu Santo en el corazón del hombre. Es a través de la palabra de Dios, a través de la oración, a través de la obediencia, a través del servicio. Las tribulaciones, el dolor, el quebrantamiento de un hombre que desarrolla la madurez necesaria para el liderazgo bíblico. Y el liderazgo bíblico es un liderazgo nutritivo que supervisa y que pastorea. Supervisa y pastorea. No es un liderazgo dominante. El liderazgo se centra en servir al rebaño mediante la enseñanza de la palabra de Dios. Hechos capítulo 20, versículo 28. El Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la grey de Dios. Enseñar es usado por Pablo 15 veces en las epístolas pastorales. 15 veces es usado en las epístolas pastorales. En el resto, escuchen, en el resto del Nuevo Testamento solamente se usa 6 veces. Los líderes no solamente enseñan, también establecen un ejemplo de cómo funciona la doctrina en la conducta práctica. Todo esto es lo que Timoteo absorbió en el pasado, lo que has oído de mí. En el presente, lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres. Ese es el presente, el encargo, es decir, ¿a quién entrenás? A hombres fieles. Y Timoteo tenía que buscar el carácter, porque esto es lo más importante. Es el carácter, no las cualidades, no las aptitudes, no la manera de hablar, no la retórica, nada de eso. El carácter, el enfoque del presente está en el carácter y en encargar a hombres fieles en su carácter, no en sus capacidades. A hombres fieles que sean idóneos para enseñar. Estos 3 vocablos definen la labor pastoral de Timoteo y de quienes deben ocuparse en la tarea. Noten que lo que un pastor hace en el presente se transforma en lo que será el pasado para otros. El presente de Timoteo iba a ser el pasado para los que entrenaban. Y allí dice que tiene que encargarle. Y encargarle es una palabra que significa poner en la confianza de otro o confiar y depositar. Te encargo que me traigas esto. Te encargo que vayas a tal lugar. Lo pongo en tus manos. Y es la forma verbal del sustantivo que aparece en capítulo 1. Observen, versículo 12.
por lo cual asimismo padezco esto, pero no me avergüenzo, porque yo sé a quien he creído y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Y el versículo 14, guarda el buen depósito. Eso es la idea de encargar, guardarlo, cuidarlo. Bien, nosotros no creamos la fidelidad en los líderes. No creamos la fidelidad en los líderes. Pero tiene que ser visible. Tiene que haber confianza, tiene que haber lealtad, tiene que haber confiabilidad. Y la fidelidad de Dios a su palabra y a la visión del ministerio es la cualidad esencial. Ya que esta capacidad se puede desarrollar, pero el carácter es fundamental. Y siempre el carácter es importante en los líderes potenciales, porque tenemos la tendencia a olvidar eso. Y nos embelezamos con cualquier otra cosa que vemos, pero en los líderes potenciales el carácter es principal. No solamente esto, la disponibilidad, la integridad personal, la capacidad de ser enseñados. Estas cosas siempre son indicadores de una vida de fidelidad. El pastor Tommy Nelson, que era el pastor de los hermanos que nos visitan de Texas, menciona que los líderes donde se pueden invertir deben ser hombres fed, deben ser fieles, enseñables y disponibles. Fieles, enseñables y disponibles. A estas personas hay que encargarles. Pero escuchen, encargarle a las personas, a los hombres, no es simplemente enseñar como quien tira semillas cuando uno evangeliza. Aquí se refiere a una tarea puntual y específica. La palabra se utiliza también para referirse a comida que se pone delante de alguien, a una responsabilidad entregada, al momento en que Jesús entrega su espíritu al Padre. ¿Sabe que es tentador agradar a la gente y obtener aprobación? Pero un repaso rápido nos va a recordar que los hombres de Dios en la Escritura nunca comprometieron la verdad porque sabían qué era lo que se les había encomendado. No se trataba de ellos. La fidelidad es la línea divisoria. Esto es muy importante. La fidelidad es la línea divisoria entre la mediocridad y la excelencia cristiana. Eso es lo que separa a una persona mediocre de alguien que apunta a ser excelente. Una vida fiel. Usted encuentra una persona fiel y usted sabe que puede trabajar. Usted no encuentra una persona fiel y usted va a ver una persona mediocre. Siempre. Los hombres fieles son hombres dispuestos. Y eso es parte de la fidelidad. Pero no es suficiente si no tienen disponibilidad. La falta de disponibilidad puede ser por dos razones. ¿Tienen las prioridades equivocadas y no tienen interés? ¿O atraviesan una etapa de la vida en la que están ineludiblemente ocupados y no pueden hacer nada hasta que esa etapa sea superada? De forma tal que un pastor necesita observar a esos cristianos dispuestos y disponibles y avanzar en el encargo de la enseñanza para que la transmitan a otros. Recuerden que cuando Pablo habla sobre la ofrenda a los corintios les dice, porque si primero hay la voluntad dispuesta, será acepta según lo que uno tiene, no según lo que no tiene. Cuando un hombre está dispuesto pero no disponible, genera retraso. Y cuando está disponible pero no está dispuesto, genera tristeza. Y ambas cosas son indivisibles. Disponibilidad y disposición. Y es mejor esperar que el posible candidato a ser líder haga cambios en su vida antes de dedicar tiempo a entrenar. Eso tiene que ver con el presente. Eso tienes que encargar, Timoteo. Estas son las personas que tenés que buscar. Ya sabés lo que hicimos en el pasado y lo que escuchaste. Este es el presente. Hombres fieles. Idóneos. Ya viene el futuro. ¿Con qué propósito? Para que sean hombres fieles, que sean idóneos para enseñar también a otros. Esto es multiplicación espiritual.
El objetivo final no es solo tener buenos alumnos, sino buenos maestros y buenos entrenadores. De eso se trata. El éxito del discipulado se mide por la capacidad del discípulo de reproducir el proceso, entrenando la próxima generación de líderes. Esa es la manera. Es como el padre cuando ve al hijo que le enseña a un amigo o a otro y el tipo dice, aprendiste de mí, ¿no? Sí. Puede reproducir lo que aprendió. Idoneidad. Hombres idóneos para enseñar a otros. La palabra idóneo significa digno, significa calificado, adecuado. Esto implica que los creyentes no capacitados y no calificados no deben ser colocados en posiciones de enseñanza. Esto es muy triste porque sabemos que ocurre en muchos lugares. Hombres no capacitados y no enseñados bajo la sola premisa de que el Espíritu Santo es el que hace todas las cosas, pero aquí tenemos ni una mención del Espíritu Santo que hace Pablo aquí a Timoteo. Obviamente que está implícito, pero él dice, vos tenés que entrenarlos, vos tenés que prepararlos. Y esta capacidad y calificación la encontramos ¿dónde? ¿En un seminario? No, en la Escritura, 1 Timoteo capítulo 3, versículos 1 al 7. El obispo debe ser irreprensible, marido de una sola mujer, apto para enseñar, todo lo que tenemos allí. Esas son las cualidades. Esta palabra de idoneidad es utilizada también por Juan el Bautista para hablar de su falta de dignidad para desatar el calzado de Jesús. No soy idóneo, no soy capaz. Una persona idónea es suficiente para satisfacer las necesidades de una situación o un fin propuesto. Y entendemos por qué la misma palabra se usa para hablar de las esposas, que son ayuda idónea. Porque tienen la capacidad suficiente para satisfacer la necesidad del esposo cuando se conduce a través de la Escritura. Y no está de más aclarar que lo que se busca es reproducir el carácter de Cristo y no la personalidad de uno mismo en otros. Está bien que alguien que se entrena y predique parecido al que lo entrenó, pero no buscamos que sea igual. Queremos que use su personalidad, controlada por el Espíritu Santo, pero lo que queremos ver es el carácter de Cristo en la persona. Todos tenemos personalidades distintas que pueden ser embellecidas por el carácter de Cristo. Gracias a Dios que no somos todos iguales. Y se ha hecho mucho daño a la iglesia cuando el líder trata de reproducirse a sí mismo en otros. Tenés que hacer lo mismo como yo. No, ser imitadores de mí, así como yo, de Cristo. Y este es el cuarto eslabón de esa cadena que vimos de mando. Para enseñar también a otros. Adivinen dónde termina esa cadena. En nosotros. Es increíble, pero ha llegado hasta nosotros. Ha llegado hasta nosotros. Dijo un comentarista, la gloria de la enseñanza es que vincula el presente con la vida terrenal de Jesucristo. Increíble. Estamos relacionados con el ministerio de Cristo por esta obra. La vida que perdura es la vida que trasciende, que deja marcas bíblicas en la vida de otros, vidas que imparten Biblia enseñada y Biblia vivida. Vidas que no se contradicen con lo que dicen y lo que hacen, como los fariseos. En la cátedra de Moisés se sientan los escribas y fariseos, así que todo lo que os digan que hagan, háganlo, pero no hagan como ellos hacen, porque dicen pero no hacen. Vidas que se transforman en puentes para que otros puedan pasar. Y uno de los versículos más preciosos que me gusta del Nuevo Testamento se encuentra en Hechos capítulo 13, versículo 36. Dice así, porque David, después de haber servido al propósito de Dios en su propia generación durmió y fue sepultado con sus padres y vio corrupción. Él sirvió al propósito de Dios en su propia generación. Eso es precioso. Se preocupó de su generación. Es decir, ¿qué estamos haciendo con nuestra generación de creyentes? Pero no sé, lo que pasa es que es medio, no sé si va a llegar a ser un líder, quién sabe esto. Ahora vamos a aprender algo acerca de esto. Porque la verdad es que muchas veces no ocurre eso, no lo vemos, porque fallamos en la manera en que preparamos los líderes. La Biblia dice que Abel
aún muerto, su sangre todavía habla. Es increíble. ¿Cuántos recuerdan hombres de Dios que siguen marcando la vida de personas y que ya no están? La pregunta es si se va a decir lo mismo de mí y de vos si sos pastor. ¿Cómo invertimos el tiempo? ¿Cómo invertís tu tiempo con la Biblia y en otras personas? Bien, la primera cosa para recordar es el modelo y el mandato de Dios para levantar siervos fieles. Ya lo vemos aquí, pasado, presente, futuro, lo que logra. Y ahora quiero que veamos una perspectiva bíblica del entrenamiento y lo vamos a hacer a través de 3 palabras, que es la palabra relación, la palabra instrucción y la palabra misión. ¿Me siguen? Relación, instrucción, misión. Cuando hablamos de relación vamos a mencionar 2 cosas. La primera es amar. Cuando hablamos de relacionarnos con otros para entrenarlos, estamos hablando de alguien a quien vamos a amar. Pablo inició su segunda carta a Timoteo diciendo a Timoteo, amado hijo. Sabemos que el padre de Timoteo era un hombre griego, de lo cual no sabemos más que eso. La fe de Timoteo la heredó de su mamá y de su abuela. Pero Pablo lo adoptó espiritualmente como su verdadero hijo en la fe. La relación de amor fraternal y de padre e hijo era evidente en ambos. Y a diferencia de un entrenamiento en otras áreas, el entrenamiento ministerial no se puede divorciar de una relación cercana donde exista amor genuino producido por el Espíritu Santo. Es imposible. Pablo, que es el modelo sobre entrenar hombres, como lo vemos, no solo brindaba información una vez por semana, sino que se brindaba a sí mismo por amor. Aunque amándoos más, le dice a los Corintios, sea amado menos. Y aún más, yo me daré completamente por vosotros, les dijo. Más bien demostramos ser benignos entre ustedes, les dijo a los tesalonicenses, como una madre que cría con ternura a sus propios hijos, teniendo así un gran afecto por ustedes, nos hemos complacido en impartirles no solo el Evangelio de Dios, sino también nuestras propias vidas, porque han llegado a sernos muy queridos. Y son muchas las veces que nosotros vemos a Pablo hablar del amor por la iglesia, muchas veces. Y si el discipulado no es solo transmitir información, sino la vida misma, en el entrenar hombres fieles para el ministerio es aún más esencial. Si es para con toda la iglesia, mucho más con aquellos a quienes le vamos a transmitir las enseñanzas y el entrenamiento. No puede existir una relación de entrenamiento si no hay una relación de amor fraternal. El amor es ese aceite que mantiene el motor funcionando sin que se sobrecaliente o se dañe. Hace poco fui al mecánico y me dijo, viene una persona y trajo el auto y dice, lo traigo porque está tirando humo. ¿Cuándo cambió el aceite? Tenía como 150.000 kilómetros ya. No se lo cambié, dijo. ¿Cómo no se lo cambió? No se lo cambié, no sabía que había cambiado. Destruyó el auto. Y eso pasa cuando no hay amor renovado en la relación con un discípulo. Para entrenar a otros hombres hay que amarlos. Eso es tenerles paciencia, entender sus tiempos, identificar sus debilidades, identificar sus fortalezas, animarlos, confrontarlos, empujarlos. Todo eso porque queremos que crezcan en Cristo. Porque el amor no busca lo suyo. Todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Ese es el motor principal del entrenamiento a otros, amarlos. Amar es darse, es entregar lo propio para el beneficio, no mío, sino ajeno. Significa dedicar tiempo que podrías invertir en tu familia, esfuerzo que podrías reservar para tus asuntos, recursos que podrías guardar para tus necesidades, todo con un solo propósito, el bien espiritual de aquellos a los que estás entrenando. Entrenar hombres, queridos hermanos y amigos, implica abrazar los problemas, las incomodidades, las cargas que no son las tuyas, porque querés
y elegí llevar por amor a Cristo y al Evangelio esas cargas. Un pastor que desea una vida tranquila, un pastor que desea sí o sí tener sus vacaciones sin conflictos ni demandas, pues puede ser un pastor, pero no puede entrenar a otros. No puede entrenar a otros. De hecho, no puede entrenar a nadie. Y si vive así, probablemente tampoco esté pastoreando bien. El pastorado exige disposición, exige ensuciarse las manos, soportar las heridas, al cuidado fiel de las ovejas. Jacob le dijo a su suegro: de día me consumía el calor, de noche me consumía la helada, pero cuidaba sus ovejas. Sé diligente en conocer el estado de tus ovejas, dice Proverbios 27. Amar es necesario aun cuando después de mucha entrega, después de todo esto que vimos, te traicionan. Te traicionan. Y esto sucede más de lo que imaginamos. Pablo amó a Demas, pero Demas lo desamparó amando este mundo. Judas hizo lo mismo con Cristo. Yo he visto esto en mi ministerio también. ¿Por qué pensar que somos la excepción? ¿Y eso significa que 2 Timoteo 2 es un error? Por supuesto que no. Pero ¿cómo se sostiene? Se sostiene amando. El amor debe ser el fundamento firme, incluso cuando el final no es lo que nosotros anhelábamos. Nuestra motivación no se basa en los resultados, que pueden ser dolorosos o inciertos, sino que se basa en una verdad gloriosa. Y es esta: Cristo nos amó primero. Cristo nos amó primero, y ese amor recibido es lo que nos impulsa a entrenar a otros, invertir en otros, a riesgo de ser heridos por lo que hacemos. Tenemos que amar y tenemos que modelar. Tú has seguido mi enseñanza, lo leímos, mi conducta, mi propósito, fe, amor, paciencia, perseverancia, persecuciones, sufrimientos, como los que me acaecieron en Antioquía, en Iconio, en Listra. Las persecuciones que he sufrido, y de todas me libró el Señor. Pablo le recuerda a Timoteo en esa parte que él ha conocido de cerca la enseñanza de Pablo. Timoteo la conoció de cerca, la enseñanza de Pablo, la conducta, el propósito, la fe, la paciencia, el amor, la perseverancia. Eso significa que la formación ministerial no es simplemente académica, ni principalmente académica, porque incluye observar, incluye acompañar, incluye seguir un ejemplo vivo, no un ejemplo de una pantalla, un ejemplo vivo, alguien que está cerca. El pastorado se parece más a un oficio que a una carrera universitaria, como un aprendiz en el taller. El futuro pastor aprende no solo escuchando instrucciones, sino viendo cómo se vive lo que se enseña. Como el que aprende carpintería, ve cómo se corta, se lastima las manos trabajando y sigue y continúa. Eso fue lo que Pablo hizo con Timoteo. Le mostró lo que significa predicar, le mostró lo que significa pastorear, sufrir, defender la verdad y plantar iglesias. No le ofreció una teoría desconectada de la realidad. Le dijo: acá estoy yo, Timoteo, yo soy el modelo. Quiero que me veas, sé imitador de mí. Tenía que mirar a Pablo en cada etapa del ministerio. Y mientras miraba a Pablo, ¿saben qué aprendía? Aprendía a imitar a Cristo. Ilustración. Spurgeon, el príncipe de los predicadores, Charles Spurgeon. Charles Spurgeon inició el colegio de pastores en 1856 con un solo alumno. Seleccionaba hombres que mostraban un llamado divino y que ya habían visto conversiones a través de su predicación. Y el enfoque de Spurgeon no era que buscaba formar oradores brillantes, sino hombres piadosos, hombres de carácter. Caminaba con ellos, los conocía por nombre, oraba por sus familias y los integraba en la vida de la iglesia. Y el entrenamiento comenzaba con amor, con paciencia, en su presencia y no solamente con una mera teoría. Tenemos que modelar y amar para poder tener esa relación. Pero entonces tenemos que instruir, que es la segunda cosa. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, equipado
para toda buena obra. Equipado es la palabra disciplina, la misma palabra que se utiliza en griego para disciplina. Disciplinado para toda buena obra. Miren, la base de toda formación ministerial es la palabra de Dios. Pablo subraya su importancia cuando afirma que las Escrituras pueden hacer perfecto al hombre de Dios. ¿Qué les parece? ¿Queremos líderes perfectos, completos en Cristo? Bueno, Pablo dice que la Escritura es lo único que hace estos hombres. Sin la Escritura, no hay hombres preparados para la obra del ministerio. Escuchen, yo he visto pastores que no podían encontrar los libros de la Biblia. No podían encontrar los libros de la Biblia. Y no estoy diciéndole que no pueden encontrar a Ageo, o Abdías, o Filemón. Estoy diciendo que no podían encontrar el libro de Hebreos, o el libro de Ezequiel. Y ni que hablar del libro de Salmos. Por eso Timoteo debía encargar a hombres fieles, idóneos para enseñar también a otros. La enseñanza es el medio indispensable para transmitir el Evangelio con fidelidad a la siguiente generación de líderes. Con la enseñanza viene también la corrección. En Éfeso, Timoteo tenía que confrontar errores doctrinales. Por esta causa te dejé en Éfeso. Tenés que enseñarles. Lo mismo le dijo a Tito. Te dejé en Creta para que corrijas lo deficiente. Tenía que llamar al arrepentimiento donde la vida de la iglesia no se alineaba con la verdad. No es fácil, pero no se trata de lo que yo pienso, se trata de lo que está en este libro. Enseñar, corregir, no son actividades opuestas, sino dos aspectos inseparables del ministerio de la palabra. Entonces, el entrenamiento está marcado por la enseñanza y la corrección. Y por eso Pablo le dice a Timoteo, yo te ruego que avives el fuego del don que está en ti por imposición de las manos. Porque Dios no nos dio espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y dominio propio. Por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo. ¿Ven el orden inverso? Sé imitadores de mí, así como yo de Cristo, así que no te avergüences de Cristo, ni tampoco de mí. Esa es la idea. Sino participa conmigo en las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios. Y aquí otra ilustración de Calvino. Juan Calvino, el reformador, estableció una academia para enseñar teología, idiomas bíblicos, hebreo, griego, arameo y predicación. En 10 años, más de 200 pastores fueron enviados a Francia y Europa y muchos de ellos murieron por hacer esto. La enseñanza fiel de la palabra de Dios hace que el ministerio de la enseñanza fiel vaya mucho más allá de las paredes de nuestra iglesia, de la ciudad de General Roca en este caso, y de las iglesias aquí representadas, mucho más allá. Quiero que hablemos un poco de la misión ahora. La misión. Ya vimos la importancia de la palabra. Pastor, necesitas empaparte de la Escritura. Necesitas vivir Salmo 1. Tenés que vivir Salmo 1. Tenés que deleitarte en las Escrituras. El libro más largo de la Biblia contiene el capítulo más largo de la Biblia y trata de la Biblia. Salmo 119. Entonces, ¿cuál es la misión? El entrenamiento bíblico no termina en el aula, sino en la misión. En Lucas 9, Jesús envía a los discípulos a predicar y sanar mientras aún los está entrenando. Los instruye en el camino y los corrige cuando es necesario. Es decir, aprenden sirviendo bajo la supervisación del Maestro, del Señor Jesucristo. 1 Timoteo 1:3 dice, tal como te rogué al salir para Macedonia que te quedaras en Éfeso para que instruyas a algunos que no enseñen diferente doctrina, como acabamos de mencionar. Es decir, Timoteo es enviado a una iglesia compleja, la iglesia de Éfeso. La iglesia que al final del tiempo había dejado su primer amor. Es enviado a esa iglesia. Pero Pablo confía en el carácter y en la doctrina que había aprendido Timoteo, porque lo había formado. Le dijo lo mismo a Tito que acabo de mencionar, te dejé en Creta para que corrigiese lo deficiente. Exhorta y reprende con toda autoridad. Tito también es enviado a ordenar y corregir las cosas. Es parte del entrenamiento pastoral. Es decir, a mayor madurez y fidelidad,
mayor madurez y fidelidad, mayor es la misión encomendada. Y aunque Cristo habla de dinero, cuando habla de que es fiel en lo poco, es fiel en lo mucho, probablemente lo más probable es que hable de dinero, pero también es un principio, es un patrón. El que es fiel en lo poco es fiel en lo mucho. Pablo consideraba colaboradores a estas personas que eran maduras y les delega tareas en su autoridad apostólica como fruto de la formación. Escuchen, en Hechos 13, 2 y 3 dice así: mientras ministraban al Señor y ayunaban, estaban ministrando al Señor y ayunaban, el Espíritu Santo dijo: aparten a Bernabé y a Saulo para la obra que los he llamado. Si el Espíritu Santo no dijo: tengo un agujero y no sé con quién llenarlo, ¿quién quiere hacer algo? ¿Quién tiene una idea de lo que vamos a hacer? No, ellos estaban ministrando al Señor. Entonces, después de ayunar, de orar y haber impuesto las manos sobre ellos, los enviaron. Y aquí vemos que el envío nace de la iglesia local y se sostiene con la oración. ¿Es entrenar? ¿Qué es preparar? ¿Para acaparar? No, para soltar, para enviar. La formación pastoral culmina en confiar a los obreros a la misión de Dios. David Martin Lloyd Jones, que también era un médico y pastor, no dirigió una escuela formal como la de Calvino o Spurgeon, pero cada viernes se reunía con jóvenes predicadores para estudiar la predicación expositiva y para orar juntos. Muchos llegaron a ser pastores fieles en toda Inglaterra. O sea que el envío no es principalmente institucional, sino que es espiritual. Confiar la obra a hombres idóneos y acompañarlos en oración. Todo el entrenamiento bíblico de cualquier índole tiene un solo propósito: es la misión. Si un obrero no es enviado, su formación queda incompleta. Si un jugador de fútbol se entrena pero no sale a la cancha, ¿cuál es el propósito de eso? Y finalmente quiero compartir un modelo práctico para la iglesia, aplicando las cosas que hemos visto, el tema de la relación. Es decir, caminar con ellos, amar y modelar. Bien práctico. Si vamos a entrenar hombres que van a ser líderes en el contexto de la iglesia local, nosotros tenemos que seguir el modelo bíblico. No es leer el manual y después cerrarlo y decir, bueno, vamos a ver qué puedo hacer. El entrenamiento pastoral no es un curso técnico, es una relación de discipulado. Entrenamos hombres por amor al Señor, amor a la iglesia y amor a aquellos en quienes invertimos. No lo hacemos para nuestro propio beneficio, ni para presumir que estamos formando líderes. Miren, yo tengo todos los viernes, me junto con 15 personas, estamos allí hace ya 6 meses. No lo hago por eso. La oración por obreros, en Mateo capítulo 9, rogad al Señor de la mies que envíe obreros a su mies, suele ser respondida cuando los pastores comienzan a entrenar las personas. No está sentado sin hacer nada. Comienza a entrenar y Dios comienza a abrir puertas. Entonces, lo que tenemos que hacer es identificar a hombres que anhelan servir a Cristo con mayor compromiso y disponibilidad. Hombres de la palabra de Dios. Te podés empezar a reunir con ellos regularmente, quizá una vez por semana o cada 15 días. Podés invertir en ellos, podés compartir tiempo, podés compartir una comida, un mate, conversaciones reales. Podés abrir tu vida. Mira, no estoy bien, soy tu pastor, pero no la estoy pasando bien. Podés llorar con ellos. Que te vean que sos vulnerable. Que vean cuáles son tus luchas, tu caminar con el Señor. Observar el carácter, el matrimonio de quien estás entrenando, la familia, cuáles son sus prioridades, cómo usa su tiempo, cómo reacciona cuando está bajo presión, en alegría, en depresión. Orá por ellos por nombre, te pido por fulano. Invítalo a acompañarte a hacer visitas, déjalos que hablen, que compartan algo, a consejerías, reuniones de oración, quizá en un grupo pequeño, en un servicio práctico, mostrarles cómo se pastorea, cómo se enseña, cómo se predica, cómo se trata con gracia a un hermano herido. Invítalo cuando tenés que hablar a alguien, que te escuche. Acercarlo lo suficiente para que puedan seguir tu ejemplo.
aunque sea imperfecto, pero real, abrir tu hogar, dejar que vean y conozcan tu familia, tu humanidad, tus limitaciones. Es decir, la formación pastoral requiere proximidad. Y tenés que tener paciencia con su sufrimiento. Y su crecimiento también. No todos maduran al mismo ritmo, lo sabemos por nuestros hijos. Uno va más rápido que otros, en tamaño y también en intelecto o en capacidades. No todos maduran al mismo tiempo. Entonces, ¿qué hacemos los padres? Soportamos las inmadureces y las fallas e implementamos cosas para ayudar a nuestros hijos porque son distintos. Porque queremos que crezcan. Y entonces dejamos que el amor cubra multitud de pecados. Y no tenés que esperar demasiado de ellos al principio. Pero tenés que darle mucho de vos. Porque tenés que invitar a Cristo y tenés que pedirles que te imiten a vos si estás imitando a Cristo. Lo escuchamos hace un momento. Así que tenemos que entonces caminar con ellos. Número 2, instruir, ¿cómo lo vemos? Esto es enseñar y corregir con verdad y amor. Cuando hablamos de la enseñanza y hablamos de la corrección, hablamos de algo que es fundacional para el ministerio pastoral. La enseñanza y la corrección es fundacional para el ministerio pastoral. Nosotros fuimos llamados a formar hombres, no solo a predicar sermones. Esto implica enseñar teología, enseñar la palabra, enseñar a predicar, enseñar a aconsejar, enseñar a liderar a otros. Por eso los que están siendo enseñados tienen que ser humildes, tienen que tener una actitud humilde, tienen que ser enseñables, tienen que hacer caras raras porque no les gusta, tienen que ser enseñables, tienen que escuchar y tienen que sujetarse a la autoridad espiritual. Una manera práctica de llevar esto adelante es reunirse, como dije, periódicamente, una vez por semana o cada 15 días, y tener un programa claro de formación, ya sea la lectura de un libro, ya sea la lectura de un material, algo que ayude en la formación. Y esto puede incluir, como dije, lectura o alguna discusión de algunos libros, que hay muchísimos, ministeriales muy buenos, escuchar sermones juntos, hablar sobre algún sermón, evaluar el culto del domingo, hacer preguntas que me critiquen a mí como pastor, ¿qué te pareció? Servir en el culto dominical con una predicación sencilla, con la música, dirigiendo, recibiendo las visitas. Yo conozco un pastor que cuando empezó a preparar líderes les pidió que limpiaran los baños. Eso mostraba todo ya. ¿Querés servir? Sí. Necesito a alguien que limpie los baños. Aprender a tener cuidado pastoral, hablar sobre los miembros de la iglesia, cómo servirlos mejor, desarrollar habilidades ministeriales como el liderazgo, la consejería, organización, servicio, supervisarlos en algunas prácticas, como bosquejos devocionales o exposiciones breves que tengan retroalimentación, como aquel joven que subió a predicar y con un orgullo tremendo y bajó humillado, y el que estaba abajo, un anciano, le dijo: si hubieras subido como bajaste, hubieras bajado como subiste. Si hubieras subido como bajaste, hubieras bajado como subiste. Eso se aprende. Todo dentro de un entorno seguro donde hacemos esto, donde los hombres en formación pueden aprender, participar y crecer. Leyendo libros, compartiendo lo aprendido y guiar a la conversación eficaz en lecciones bíblicas. Algo que debe ser claro es identificar si las personas que están en entrenamiento tienen una actitud enseñable, humilde y de sujeción, dispuestas a ponerse debajo del pastor para aprender. Ese es un requisito indispensable para recibir provecho de la formación. Bajo. Una persona que cree que ya lo sabe todo no puede recibir el beneficio, pues no se le puede enseñar. Pues ya lo sabe todo. Yo me acuerdo, estaba hablando con alguien
En mi casa había un libro de la biografía en vida de Hugo Orlando Gatti, el arquero famoso de Boca. ¿Sabe cómo se titulaba el libro? Yo nací sabiendo. Así se titulaba el libro. Bueno, ahí parece que hay algunos que se preparan para el liderazgo que son como Hugo Orlando Gatti, ya nacieron sabiendo cómo ser líderes. Y ese es un problema de orgullo. Y una persona orgullosa y con ambiciones personales no puede ser ayudada hasta que no sea quebrantada, y menos dejarla estar en el púlpito y ministrar a otros. Tiene que aprender a recibir orientación espiritual. Además de enseñar, es crucial corregir, porque el carácter, las malas actitudes o las prioridades desordenadas o la falta de compromiso en el servicio, el descuido del matrimonio si es casado o de la familia y el pecado que necesita ser confrontado, tiene que ser tratado eso. Porque cuando uno enseña y no corrige, la enseñanza es incompleta. La corrección sin amor es cruel. La formación pastoral incluye llamarlos a más fe, más obediencia, más santidad, más dependencia de Cristo. Escuchen esto, un pastor que entrenaba para el ministerio a 2 jóvenes le dijo en una oportunidad que debido a ciertas conductas inmaduras de parte de ellos, no predicarían más la palabra ese año. Los exhortó a crecer y a madurar en esas áreas, aunque en ese momento fue duro recibirlo. Con el tiempo comprendieron que esa decisión fue una muestra de amor y de compromiso con el ministerio, con la iglesia y con Dios mismo. Les digo la verdad, no miento, si no pregúntenle al pastor Enrique Oriolo por qué eres uno de esos 2 jóvenes. Yo no soy su pastor, pero el pastor Greg Travis fue el que hizo esto. Como pastores nosotros necesitamos aprender a poner límites y corregir a los hombres en el entrenamiento para que puedan aprender con humildad y sujeción, respetando la autoridad que ha sido delegada por Dios en los pastores. Y saben que la corrección oportuna puede evitar daños mayores y ayudar a que un futuro obrero sea útil y fiel. Ustedes saben que si un piloto de avión se equivoca por 0,05 grados en la brújula, en vez de terminar su viaje en Francia, va a terminar en Australia. Pues se va ampliando más la ruta. Bueno, tenemos que corregir inmediatamente, prepararlo para servir al Señor. Y ya llegando casi al final, cuando el pastor dice casi al final es porque faltan como 2 páginas, pero estamos llegando casi al final. Hay que saber reconocer cuando una persona necesita tomar una pausa también en el entrenamiento para trabajar específicamente en algún área de su vida. Mirá, vamos a parar un poquito para que vos trates con este tema que te está afectando, de carácter, o una presión que estás teniendo, o una situación de salud. Vamos a parar. Hay que saber cuándo hacer esto y luego saber cuándo avanzar, cuándo retomar más adelante esto. Porque el entrenamiento pastoral es distinto al discipulado normal que se hace en una iglesia, porque una cosa es preparar discípulos que se han convertido, otra cosa es preparar hombres que van a preparar también a otros. Tiene que ser naturalmente más exigente. En el último año de seminario, en la maestría, en el 2024, uno de los pastores en la capilla, y lo tengo guardado, es un reel cortito, dice, y estaba casi rojo, era rubio, estaba rojo, y dice, ¿saben por qué les hacen escribir tantos papeles? ¿Saben por qué tienen que escribir tantas cosas y tantos ensayos? ¿Saben por qué tienen que leer tantas lecturas en tan poco tiempo y tantos libros? ¿Saben por qué? Porque van a tener que hacer eso toda la vida, toda la vida. Escribir, ser entrenados, exigencia. Por eso, fieles, enseñables y disponibles. Necesitamos, si hay falta de fidelidad o falta de enseñabilidad, se detiene el avance y se trabaja primero en el carácter. Vamos a trabajar en esto. ¿Tenés un problema en esto? Y si falta disponibilidad, se ajustan las prioridades antes de asumir nuevas responsabilidades. Mirá, esto es providencial. No es que no quiero que sirvas. Es providencial. No tenés el tiempo, ¿entendés? No es algo contra vos. Todas esas cosas prueban el carácter de la persona. No, yo quiero servir igual, déjenme. Yo vengo después de hora. Yo vengo después. No se puede. La reunión es a esta hora. Sí, pero yo... No servís. No es disponibilidad, no tenés disponibilidad. Mejor esperar.
Y ojo con la corrección privada, específica y con la escritura. Un plan corto de mejora con metas claras, con fechas, seguimiento pastoral. Mira, vamos a esperar 3 semanas, un mes, vamos a comenzar de nuevo. Quiero que leas esto. Vuelve a la semana, ¿leíste? No, no leí. Vuelve a las 2 semanas, ¿leíste? No, no leí. Bueno, ¿qué hacemos? Y bueno, pero ¿podemos hacer otra cosa? No, no, quiero que leas esto. Misión. Finalmente, misión. Cuando los servimos, los enviamos para servir, los encomendamos. Cuando nosotros vemos en los hombres en entrenamiento, fidelidad, fruto y humildad, nosotros vamos delegando más y más responsabilidades en ellos. Y este puede ser un proceso progresivo y también observable. Nosotros podemos comenzar dándoles pequeñas responsabilidades. Por ejemplo, invertir en parte del culto, quizá dar un devocional en un grupo pequeño, enseñar en una escuela bíblica o en un líder, como dije, de grupo pequeño. Y cuando la persona muestra fidelidad progresiva, aplicamos este principio que mencionamos antes. El que es fiel en lo poco, es fiel en lo mucho. Si responden bien, se les puede encomendar más. Y esto nos va a permitir evaluar su carácter, su disposición, su servicio y su aptitud para la enseñanza. Y nosotros debemos delegarles responsabilidades, lo cual también implica delegar autoridad. Y así, esto es lo que dijo el pastor John MacArthur. Cuando nosotros delegamos autoridad, también delegamos, presten atención, la posibilidad de equivocarse. ¿Creen que Pablo no aprendió esa lección? Tráeme a Juan Marcos porque me es útil. En otro tiempo no, pero ahora sí me es útil. Ya se equivocó, pero ahora lo necesito. Eso nos da la oportunidad de corregir en amor y continuar el aprendizaje. Entonces es importante que los que están en entrenamiento busquen intencionalmente la guía del pastor, hagan preguntas al pastor. Pastor, ¿cómo puedo mejorar? Pastor, ¿hay algo en mí que necesita cambios? Séame franco, pastor, delante del Señor. ¿Hay algo en mí que ve que necesita cambios? ¿En qué área yo debería crecer más? Y esa actitud humilde es esencial para el progreso en el ministerio. Que personas estén abiertas a esas preguntas. Y también necesitamos encomendarles a tareas cada vez más significativas a medida que van avanzando. O sea que el objetivo final es que estén listos para servir como ancianos pastores en la iglesia local o como enviados a una futura plantación. Cuando digo ancianos pastores es porque el término anciano, pastor y obispo es intercambiable en la Escritura, pero es el mismo oficio. Podemos hacer un estudio de eso, pero es el mismo oficio. Bajo los requisitos de 1 Timoteo 3 y Tito 1, nosotros podemos ver si los evaluamos, si tienen estos requisitos que están allí, pues los enviamos. Si se aprueban en carácter y doctrina, pues bien, la iglesia puede examinar su teología y la iglesia puede encomendarlos según la voluntad de Dios. Y ojo, la iglesia tiene que ver, no tiene que buscar si es un buen dibujante, o si canta bien, o si hace gimnasia, o levanta pesas. La iglesia tiene que mirar si es irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, justo, amable, no pendenciero. Eso es lo que tiene que mirar la iglesia. Lo demás sí, es otro tema. El entrenamiento no termina cuando un hombre es encomendado. El verdadero fruto aparece cuando ellos comienzan a su vez a formar otros hombres fieles. Lo encontrás un año después y dice, ¿qué estás haciendo? Me estoy juntando con un hermano. ¿Qué hacen? Vamos a tomar mate, charlamos, le hago preguntas, me hace preguntas. Me ayuda a recibir la gente en el templo cuando llegan. No hace otra cosa, pero está leyendo su Biblia. Ya la leyó toda en un año y está empezando de vuelta. Y me junto con él a charlar. Qué bueno, se está reproduciendo. Esa es la visión de Pablo en 2 Timoteo 2:2. Esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Y es el modelo que el Señor ha establecido para la continuidad de la obra del Evangelio.
Es decir, entrenar hombres no es solamente resolver necesidades actuales del liderazgo. Ya no es, necesito a alguien que ocupe el lugar porque me tengo que ir a las Bahamas, a Punta Cana. Necesito a alguien que siga predicando el Evangelio como yo lo estoy haciendo. Y que siga predicándolo fielmente para la próxima generación. No tenemos un llamado que es simplemente a levantar líderes, sino levantar multiplicadores de líderes. ¿Para qué? La misión es para que Cristo sea proclamado, la iglesia siga siendo edificada hasta que Él regrese, para que puedan seguir predicando el Evangelio. Y termino con esto que leí hace poco. Pastor John Piper dice, en un momento me puse a pensar, si alguien me preguntara, ¿por qué predico el Evangelio? Y yo le contestara, para que sean salvos. Me diría, eso es igual que un club. Estoy haciendo adeptos para que vengan a mi iglesia y sean salvos. Pero entonces me di cuenta que yo predico el Evangelio para que ellos empiecen a glorificar a Dios, porque esa es la misión. Para que glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Para que vean vuestras buenas obras y se hagan miembros de la iglesia. No, para que glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Esa es la meta. Queremos hombres entrenados para que entrenen a otros, para que haya más personas que glorifiquen a nuestro Padre que está en los cielos, porque de eso se trata. De eso se trata. Que el Señor nos ayude a recordar estas cosas. Vamos a orar. Nuestro buen Dios, te honramos por tu palabra y te damos gracias por este método divino, lleno de gracia, tan claro, tan sencillo, tan profundo y tan efectivo. De recordar el pasado, de invertir en el presente para observar en el futuro lo que tú vas a hacer, Señor, y acompañando a las personas en amor, con una buena relación. Señor, a poder instruirlos, a poder enviarlos, a poder modelar delante de ellos. Danos un profundo temor y amor por tu palabra, saturados de las Escrituras. Llena nuestros corazones de la palabra para que cuando entrenemos a otros podamos hacerlo a través de la palabra de Cristo, porque tus ovejas oyen tu voz y nosotros queremos hacer oír la voz del Maestro y la voz del Pastor. Te agradecemos por tu palabra y te agradecemos por darnos el tiempo para participar de esto en esta noche. Y pedimos que sigas guiando nuestro tiempo. Lo pedimos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén.